¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias por su asistencia. Mi nombre es Ricardo Lazarte, gerente del área de Tax and Legal de RCM Perú. Y a continuación vamos a conversar sobre temas específicos vinculados principalmente con la determinación de impuesto a la renta y los gastos. Un aspecto importante a considerar en el tema de la determinación del impuesto a la renta es que con las últimas normativas que han salido durante el 2018 y las que han salido recientemente, hay un poco, digamos, de ambigüedad y bastante desconcierto en qué normas se aplican, cuándo y para qué temas específicos, ¿no? Entonces, lo que vamos a continuación conversar es sobre cada uno de los temas y un poco ver cuál se aplica primero y cuáles se aplican en qué año y cuáles son aplicables para el 2018 y cuáles son aplicables para el 2019. El primer tema del que vamos a conversar es lo vinculado con los gastos por concepto de regalías, retribuciones por servicios, asistencia técnica, sesión en uso u otros de naturaleza similar. En el cuadro pueden evidenciar de que por el 2017-2018 se atendía a la provisión como el aspecto vinculado con el gasto, el devengado, pero para el 2019 hay un aspecto del pago efectivo. A continuación vamos a hacer un desarrollo sobre el tema. Gasto por concepto de regalías, retribuciones por servicios, asistencia técnica, sesión en uso u otros de naturaleza similar. Lo primero que habría que comentar es que la última normativa que ha salido nos habla sobre un criterio de percibido para el tema de las rentas con no domiciliados. Para poner un ejemplo, si ustedes son una empresa que tienen proveedores del exterior, dígase por diferentes tipos de servicios que ustedes necesitan en su operación local, hasta el 31 de diciembre del 2018, todos aquellos gastos que ustedes hayan registrado de acuerdo con la provisión, porque se han devengado durante el ejercicio 2018 de acuerdo a normas contables, se considerarán gasto para el ejercicio 2018 y ustedes lo considerarán en su declaración del impuesto a la renta del año 2018. Pero a partir de enero del 2019, esos mismos gastos que ustedes venían registrando de manera regular como deducibles en el ejercicio, van a tener que cumplir con un requisito adicional, que es el tema de ser pagados. Sí, efectivamente. Hoy día, la ley de renta para la declaración del impuesto a la renta del 2019 requiere un pago efectivo del servicio brindado por el no domiciliado para que sea deducible. Si lo aparejamos a normativa de otros países, estamos entrando un poco a la regulación que se hace en países OCDE, como por ejemplo con el caso del país de Chile, que se requiere el pago efectivo para poder considerar como deducible un servicio. Ustedes comentarán, es un símil a lo que pasa con las rentas de segunda, cuarta y quinta, sí, correcto. Como ustedes recordarán, y actualmente se mantiene vigente, cuando una empresa hace gastos por pagos de rentas de segunda, cuarta y quinta categoría, estos gastos solamente son deducibles con su pago efectivo. No basta con la provisión del gasto, sino que tiene que haber un desembolso, una acreditación vía diario del gasto tributario que se ha realizado. Y tiene que ser antes de la fecha de vencimiento de la DJ. Para poner un ejemplo, si ustedes durante este ejercicio 2019 tienen sus gastos por uso de plataforma virtual que se realizan de enero a diciembre de cada año, como hemos conversado, durante el 2018 va a ser deducible por la provisión independientemente si se han pagado o no. Por el 2019 van a ser deducibles solamente si se han pagado. Y este pago no requiere ser antes del 31 de diciembre del 2019. Puede ser incluso el pago realizado durante enero, febrero del 2020 y antes de la fecha de vencimiento de la declaración jurada anual del 2019. Sí, tal cual como ustedes escuchan, es el mismo formato que se sigue con la renta de segunda, cuarta y quinta. Valga la precisión, lo que estamos conversando aquí es vinculado con la deducibilidad del gasto.
no estamos entrando con el otro plano de cumplimiento tributario, que es cómo va a ser ahora el tema del tratamiento para el pago de impuesto a la renta por retención de no domiciliado, que ese es otro aspecto que nosotros hemos considerado sería de mucha utilidad tratarlo en un webinar aparte, independiente. Próximamente estaremos avisando la fecha para que se pueda tener atención a que estas reglas de no domiciliados también va a entrar a partir de enero de 2019. Sí, como escuchan, si ustedes han tenido un PDT 627 que han presentado hasta diciembre, 617 que han presentado hasta diciembre de 2018 en base a la provisión, tengan en cuenta que para este enero de 2019, dentro de la fecha de vencimiento de enero, que son los primeros días de febrero, verifiquen que el PDT 617 va a tener un cambio, digamos, sustancial en cuanto al criterio para considerar si la operación se debe declarar o no y si se debe pagar impuesto a la renta o no de domiciliado. Porque sí, efectivamente no va a ser solamente con la provisión, van a tener que haber pago efectivo, y si no hay pago efectivo, no hay retención que pagar. Entonces, mucho cuidado con estos temas que desde ahora, desde enero de 2019, ya comienzan a entrar a tallar en nuestro tema de impuestos. Un siguiente punto que podemos ver en el resumen de temas que hemos considerado es el test de beneficio como un límite de gasto para operaciones. Y este test de beneficio es un aspecto que, valga la redundancia, está vigente desde el año 2017. 2017, 2018, y para este 2019 la normativa que ha salido es básicamente para darle un alcance de precisión de cómo hacer el cálculo, con quiénes se tiene que aplicar, pero en líneas concretas y generales el test de beneficio viene siendo aplicable desde el año 2017, es decir, en su declaración jurada anual del 2017 ya debería haberse considerado el test de beneficio como un requisito para procurar la deducibilidad de los servicios de bajo valor añadido. No es un tema que sea propio del 2018 únicamente, no es un tema que entre en vigencia recién desde el 2019, es un tema que tenemos desde el 2017. Y ojo con que el 2017, como ustedes saben, la declaración va a tener un plazo de prescripción de 4 años desde la fecha de vencimiento. Es decir, que estamos hablando de que el 2017 podrá ser efectivo de revisión tributaria hasta el año 2022. Entonces, es importante que se tenga en cuenta. Vamos a pasar a un desarrollo un poco más a detalle de lo que implica este test de beneficio. El test de beneficio es el aspecto por el cual ustedes determinan que el servicio que les ha brindado una entidad del exterior calificada como un servicio de bajo valor añadido, cumple con, primero, sustentar su causalidad como un gasto necesario para la operación local, que es un requisito que desde siempre ha estado plasmado en la ley de impuesto a la renta, y por otro lado, el tema de que se acredita, se cumple con el límite cuántico para la deducibilidad del gasto. Sí, efectivamente, el test de beneficio y los servicios de bajo valor añadido no pueden pasar de un 5% como margen de ganancia para el proveedor respecto de los costos o gastos que este proveedor tenga. Efectivamente, es un poco confuso, pero lo que hay que tomar en cuenta aquí es que el test de beneficio y el tema con los no domiciliados vinculados, cuando estamos ante servicios de bajo valor añadido, tienen límite. No puede ser a simple liberalidad o establecimiento de reglas corporativas que de repente se tengan a nivel del grupo empresarial, que ustedes establezcan los gastos y que el día de mañana más tarde la empresa peruana se considere como deducible todos los gastos vinculados con las operaciones. No, no es así. El día de hoy la normativa tributaria lo que está estableciendo es límites a lo que son sus servicios de bajo valor añadido. Ahora ustedes preguntarán, ¿qué es un servicio de bajo valor añadido? Recientemente, la reglamentación que ha salido a fines del año pasado ha establecido que el tema del bajo valor, ha establecido cuáles son aquellos servicios que no pueden ser considerados como de bajo valor añadido. Y entre ellos está establecido pues los servicios que son principales en la generación de ingreso de la empresa, todo lo que son servicios de venta o compra de bienes, y servicios que estén vinculados con el core del negocio. Ahora, un servicio de bajo valor añadido
para que lo podamos tener claro, es un servicio de back office, es un servicio, por ejemplo, de outsourcing, es un servicio que genéricamente puede ser brindado tanto por un extranjero como por un domiciliado tal vez, y que no constituye una parte determinante de la operación de la empresa en Perú. Entonces, dicho esto, es un amplio bagaje de lo que puede considerarse un servicio de bajo valor añadido. Y esta norma es importante destacar que la normativa lo que está procurando es de que entre empresas dentro de un servicio, dentro de una situación intragrupo, no se abuse de la cuantificación de los servicios que no son medulares para la operación en Perú. Es decir, que no se abuse de la situación de vinculación para procurar un mayor gasto del valor de mercado aplicable para el gasto de la operación en Perú, ¿no? Entonces, por eso tenemos que se ha puesto como un tope máximo, que es el 5%. Ahora, este 5%, precisemos, es respecto del margen de lo que un proveedor no domiciliado va a cobrar. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos una empresa, de repente la casa matriz, que nos brinda a nosotros, Operación de Perú, un servicio de back office. Ese servicio de back office, que es mediante el cual se brindan de repente servicios administrativos, algún servicio de bajo valor, nos cobra mensualmente un fee. Este fee va a estar compuesto por el costo del servicio más un margen de ganancia. Ese margen de ganancia es el que no puede superar el 5% respecto de lo que cobra el proveedor. Y ese 5% va a estar acreditado no respecto de los costos o gastos del cliente local peruano, sino es el 5% respecto de los costos o gastos que el proveedor del exterior tenga. Es decir, hoy día la normativa tributaria le está exigiendo a la empresa local que tenga conocimiento sobre la realidad financiera de su no domiciliado vinculado. Sí, como se escucha, lo que está requiriendo hoy día la normativa es de que el asesor tributario y los asesores de precio de transferencia trabajen información que de repente son de las casas matrices o de las vinculadas de otros países con los cuales, por un aspecto corporativo, se recibe el servicio. Entonces, es un aspecto que va más allá incluso de la contabilidad o del control interno de la empresa local. Pero es indispensable para poder acreditar la deducibilidad del gasto para la oficina de Perú. El exceso, como se comprenderá, va a resultar como no deducible. Y este informe técnico que va a acreditar el cumplimiento del test de beneficio se hace pues como un requisito para la deducción del gasto por operación de bajo valor añadido. Es decir, no es un aspecto meramente de referencia, sino es un aspecto que toda empresa que tenga operaciones con empresa extranjera vinculada va a tener que contar con este test de beneficio. Y el test de beneficio asegura también un aspecto fundamental en el tema de los servicios de head office. Este es un aspecto trascendental y que ha estado vigente desde siempre. Muchas veces las matrices, principalmente las matrices, facturan hacia la empresa local de Perú por servicios de management fee o por servicios de head office o por servicios que concretamente son el seguimiento, verificación, supervisión de la inversión realizada en el país local. Muchas veces incluso los invoices enviados por la matriz dicen expresamente ese concepto. Lo cual, de inicio, antes de entrar a un tema de verificación del bajo valor añadido o de la cuantía del margen, de inicio no cumple con el principio fundamental de causalidad. ¿Por qué? Porque realmente un servicio, una facturación por una verificación de la inversión de la matriz o de la oficina extranjera en territorio peruano no constituye un gasto que sea necesario o importante para la empresa local en el desarrollo de sus operaciones. Dicho de otra forma, más allá de la denominación del servicio de head office, no constituye propiamente un servicio, porque no hay propiamente una prestación brindada por la entidad del exterior que repercuta en mejorar o hacer o darle mayor calidad al servicio que puede realizar la operación en Perú.
con sus clientes peruanos o extranjeros. Entonces, mucho cuidado con el tema de la acreditación de los head office como deducible. A continuación tenemos un tema de gastos no deducibles. Hasta el 2018 siempre hemos tenido la restricción de los paraísos fiscales, que como muchos de ustedes saben, está previstos expresamente listados en la ley de renta, pero hoy día con la última modificación que ha salido respecto a las precisiones de residentes en territorios no cooperantes o con sujetos a un régimen fiscal preferencial, este tema ya se amplió. Si ustedes revisan el anexo que contenía los paraísos fiscales, hoy día ha aumentado y hay un aspecto trascendental, que es que ya la norma no se está restringiendo a un listado específico del cual uno se podía valer, sino que ahora también está estableciendo reglas para que de repente un país que es nuestro proveedor extranjero habitual podría estar calificando como una empresa residente en un régimen fiscal preferencial. Y con ello, a pesar de no estar listado, ser considerado como gastos no deducibles porque califican dentro del concepto legal y sus requisitos bajo la restricción indicada. Esto lo ponemos a continuación. Estamos ante nuevas calificaciones legales, ojo. A partir del 2019 ya no estamos hablando solamente de paraísos fiscales, como hasta el 31 de diciembre del año pasado podíamos decir que los paraísos fiscales son los que estaban listados en la ley de renta y con ellos solamente se podía atender a específicos servicios con los cuales se podía tener deducibilidad limitado de gasto y otro tipo de servicios no. Efectivamente, a partir del 1 de enero del 2019 ya estamos hablando de otras calificaciones, territorios no cooperantes y territorios sujetos a un régimen fiscal preferencial. Lo interesante entre ambos conceptos es que primero no son lo mismo y segundo, que para efectos de la empresa peruana antes se valía de solamente ver que el paraíso fiscal estuviera en un listado, ¿no? Como estamos conversando. Pero hoy día solamente los residentes en territorio no cooperante, el territorio no cooperante sí está listado en la ley de renta, en el anexo, tal y cual como se hacía con el paraíso fiscal. Pero el régimen fiscal preferencial no. Entonces, ¿eso qué indica? Que ahora el contribuyente peruano, para poder verificar que los gastos con su proveedor del exterior sean efectivamente deducibles, uno de los primeros temas que va a tener que revisar es que el país del cual es local el proveedor no sea un país con un régimen fiscal preferencial. Y la normativa ha estipulado 4 supuestos, dentro de los cuales tenemos que no se tenga suscrito un convenio contra doble imposición, que la tasa del impuesto a la renta sea baja, sea un poco más baja en atención a un cálculo numérico. Entonces, realmente pueden haber muchos países que califiquen como país con régimen fiscal preferencial. Y por consecuencia, se restringe la posibilidad de la deducción de gastos con cualquier país del exterior con el que tengamos relación, incluso siendo vinculada, ¿no? Peor aún. Entonces, a continuación, también, dicho sea de paso, este tema que ya se está reemplazando al paraíso fiscal con los no cooperantes y los regímenes fiscal preferencial, trasciende también al cumplimiento de las normas de precio de transferencia. Sí, como ustedes saben, antes te decían que las normas de precios de transferencia y cumplimientos de reportes o de valorizaciones atendía, entre otros casos, además de los vinculados, a los temas con los paraísos fiscales. Entonces ahora la norma te está señalando con los vinculados y con los que se encuentran residentes en territorios no cooperantes o sujetos a un régimen fiscal preferencial. Es decir, la norma de precio de transferencia está ya ahora, de acuerdo a la normativa tributaria, trascendiendo al aspecto de vinculación para entrar a la calificación del país. Y se hacía efectivamente antes con los paraísos fiscales, pero la gran diferencia es que los paraísos fiscales ya están listados. Un contribuyente solamente leía y sabía que esos ya estaban. Hoy día, más bien, la norma con el régimen fiscal preferencial le exige a un contribuyente
hacer un control ex ante, como se puede decir, para poder identificar si estamos o no ante un régimen fiscal preferencial y limitado en las deducibilidades. Los gastos por arrendamiento. Este es un tema muy interesante y que fue objeto de algunos comentarios cuando hicimos la promoción de este webinar. Es que durante el 2017 y durante el 2018 el gasto por arrendamiento atiende un gasto, ¿no es cierto? Que simple y llanamente estamos hablando de los gastos, la merced conductiva de que muchos de ustedes y las empresas peruanas pagan por el arriendo de un local no propio, ¿de acuerdo? Pero el 2019 está cambiando con la aplicación de la NIF 16 y por ende su aplicación también para efectos tributarios. Es que ahora el arrendatario va a tener un régimen tributario, si no igual, bastante parecido al de un leasing financiero, al de un contrato de arrendamiento financiero. ¿Qué pasa? Hasta el 2018 el arrendatario registra y considera como deducibles los gastos por pago de arrendamiento. Desde el 2019, el arrendatario financiera y tributariamente debería considerar como activo el contrato de arrendamiento y por ende podría aprovechar tanto el gasto de la merced conductiva como la depreciación del activo objeto de arrendamiento. Eso es un tema muy interesante porque tiene varias aristas a considerar para las empresas que tienen arrendados sus locales. La primera arista es el ámbito del cumplimiento de formalidades. Cuando estamos hablando de activaciones dentro del campo tributario, se tiene que atender a la consideración de registros contables, se tiene que tener consideración al libro de activo fijo. Entonces, todo esto tiene que ser cumplido para darle contenido, sustancia a esta modificación de la NIF 16 que está entrando en vigencia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí es que podemos considerar que la depreciación del activo objeto de arrendamiento podría ser considerado también como gasto deducible para la empresa arrendataria. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Si estamos conversando con una entidad que se dedica al arriendo de inmuebles, el arriendo ya no podría ser propiamente deducible en cuanto a su depreciación para el dueño, porque ahora la depreciación se entiende que es un beneficio tributario del arrendatario, es decir, del usuario efectivo del bien. Este tema es muy interesante para tenerlo en cuenta en las dos caras de la moneda, ¿no? Ver cómo afecta al arrendatario y ver cómo afecta al arrendador. Entonces, les recomendamos mucho que tengan en cuenta la identificación de estos supuestos de cara al 2018 y de cara a enero de 2019, porque yo estoy seguro que muchos de ustedes, las empresas que arriendan desde un inicio local para luego de repente comprar uno propio, tienen un contrato de arrendamiento vigente. Y el tema financiero y tributariamente cambia, ¿no? Entre diciembre de 2018, lo que ustedes han pagado por arrendamiento, y enero de 2019 hacia adelante, lo que ustedes van a pagar por arrendamiento y el valor del bien objeto de arriendo. ¿De acuerdo? Entonces, no es un aspecto a considerar a final de año, sino desde el mismo enero de 2019. Dentro de los planos también trascendentales tenemos el principio de vengado, que fue objeto de un previo desayuno que la firma también presentó durante el 2018. Es el aspecto vinculado a que durante el 2017 nos hemos valido de normas contables, 2018 normas contables, es decir, hasta el 31 de diciembre de este año, de cara a la declaración jurada anual del 2018 que ustedes van a presentar, tienen que atender al principio del devengado financiero, ¿correcto? Pero a partir del año 2019 ya entra en vigencia el cumplimiento del devengado de acuerdo a la ley de impuesto a la renta. Porque como ustedes bien saben, en agosto, mediados del año pasado, salió todo este paquete de la normativa del principio de devengado legal, ¿no es cierto? Porque ahora ya la ley de renta tiene un principio de devengado propio, el cual va a primar respecto de las normas financieras a ser consideradas, ¿no?
hasta el 31 de diciembre de 2018, normas contables, NIF 15 y todo lo que es principios generales. Desde el 1 de enero de 2019, principio legal de devengado establecido en la ley de impuesto a la renta. Realmente, nosotros no consideraríamos de que esta distinción debería ser modificar el tratamiento que muchos de ustedes en su comportamiento general respecto al principio de devengado vienen considerando para su negocio habitual. Pero sí les recomendamos que se atienda mucho a los conceptos legales que el nuevo principio de devengado contenido en la ley de renta maneja, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro que se trabajó en su momento sobre el devengo del gasto, que ¿cuándo es que tú consideras devengado el gasto? Cuando se produce el hecho sustancial para su generación, ¿no? El hecho sustancial, que es un concepto legalmente también establecido como el aspecto primordial, predominante, ¿no? Y que en verdad, de alguna forma, se esperaba vía reglamentaria tuviera un mayor contenido, un mayor desarrollo, pero que no hemos podido apreciar, al menos en esta última normativa reglamentaria. Y siempre y cuando con las precisiones, ¿no? Siempre que la obligación de pagarlos no esté sujeto a una condición suspensiva, claro está, porque esto sigue el criterio de las normas contables respecto a que el cumplimiento de la condición es la transferencia de riesgo costo efectivo, por ende se podría considerar devengado, siempre que independiente de la oportunidad que se pague, claro, o sea, el pago no constituye de ninguna forma un criterio predominante en la determinación del devengo, y aun cuando no se hayan fijado los términos para su pago, efectivamente, aquí básicamente lo que se hace es procurar, legalmente hablando, seguir el sentido de las normas financieras, ¿no? Respecto a la provisión de los gastos. Y bueno, lo que estamos estableciendo en el tema de la contraprestación o parte es que es en función a lo que efectivamente se ha establecido, ¿no? Entonces el gasto se devenga cuando el hecho predominante o el hecho sustancial ocurra, que es lo que, digamos, es el aspecto fundamental del principio de devengado. Revisados los aspectos sustanciales del tema vinculado a los cambios entre el 2017, 2018, 2019, vamos a conversar en estos 10 minutos que quedan sobre los temas permanentes. ¿Y qué son los temas permanentes? Son los temas que nosotros invitamos a que ustedes tengan en consideración en su determinación de renta, que no ha cambiado y que a la fecha de hoy siguen vigentes. El principio y el que siempre van a escuchar se menciona es el de la regla de causalidad, que se deduzcan los gastos que sean necesarios para producir y mantener la fuente generadora de renta. Este concepto, que puede sonar un poco genérico, tiene mucha relevancia principalmente con las operaciones intragrupo, como hemos conversado en la parte inicial, porque es muy importante tener en cuenta de que los servicios de head office, los servicios overseas y aquellos servicios que se facturen por grandes cantidades de repente respecto a la casa matriz por distribución de costos o gastos de operación o por aspectos de, digamos, fiscalización de inversión, todos esos tipos de gastos, si es que se pretende que sean deducibles para la operación local, no pueden ser de una simple revisión o acuerdo, sino que tienen que demostrar con documentación y con comunicaciones que han incidido en la generación de renta de la empresa. Si no ocurre eso, por más que de repente se tenga un aspecto numérico cumplido, una formalidad establecida, un contrato suscrito, no se considerará deducible. Los gastos deducibles tienen que cumplir con la fehaciencia. Y ese es un aspecto que se debe entender, reviste a lo sustancial. Primero lo sustancial y luego lo sustancial tener la probanza, el soporte. La normativa tributaria establece un listado de qué pruebas tienen que cumplirse para que se pueda considerar como sustentar la deducibilidad del gasto. No. Lo único que está previsto en la ley de renta es el principio de causalidad. Luego ya depende del contribuyente
de la mejor forma que considere acreditar su gasto y de la asesoría tributaria que pueda recibir respecto al hecho de que básicamente a través de criterios jurisprudenciales es de que se puede establecer los aspectos formales que eventuales fiscalizaciones se requiere para validar la operación y su causalidad. Dentro de esto nosotros podemos listar en nuestra experiencia lo que son los contratos, los presupuestos, las solicitudes de servicio, principalmente todo lo que constituya, haya sido objeto de una coordinación entre cliente y proveedor, que se pueda establecer cómo se llegó a la efectiva prestación del servicio. Todos esos documentos, cada vez que ustedes tengan servicios brindados principalmente del exterior o por una entidad local, nuestra recomendación es que su asesor contable, su asesor tributario, tenga este soporte, porque luego mañana más tarde es muy difícil buscarlos o pedirlos cuando la fiscalización tributaria ya está encima, ¿no? El tema de la bancarización, fundamental, aspecto que sigue en pie y que establece pues la necesidad de la utilización del sistema financiero para poder considerar la deducibilidad de los gastos. Hoy día tener un gasto con un proveedor informal o un proveedor que no maneje medios de pago es igual tener un proveedor que genera gastos no deducibles para la operación. Entonces, mucho cuidado con esta identificación de proveedor. La calificación del proveedor como un no habido, tengamos en cuenta de que cada vez que ustedes, y esto como un tema más allá del tributario, como un tema de práctica corporativa, nosotros siempre recomendamos que incluso sea un proveedor nuevo, un proveedor habitual, siempre, mensualmente por lo menos, hagan un control de cuál es la condición que tiene el proveedor con el que ustedes negocian ante la administración tributaria. Es muy fácil ver la calificación de un proveedor, se puede ver a través de la página web de SUNAT, y ustedes pueden tener la certeza de si esta persona está habida y si esta persona puede brindarles comprobantes de pago válidos. Tengan en cuenta que más allá de que ustedes tengan un proveedor con el que de repente han tenido 10 años de trabajo y durante el 2018 estuvo como no habido, automáticamente eso constituye que todos los gastos que ustedes hayan tenido con él durante el 2018 sean no deducibles. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que el proveedor puede considerarse como no habido, inclusive sin que el proveedor mismo lo sepa, porque hay muchos aspectos de cumplimientos que de repente el proveedor no ha tenido una mala fe, pero por un aspecto de no actualización, la administración tributaria lo calificó como no habido. Y el proveedor de repente tampoco está enterado porque muchas veces, y lo hemos visto en la práctica, muchos de los proveedores no se enteran de su consideración de no habido porque la notificación es vía clave sol. Y muchos de los proveedores no tienen costumbre de revisar su clave sol para recibir la notificación de no habido. Entonces, tengan cuidado con ello y para efectos de la práctica del 2019. Lo que es el tema del devengo del gasto, que hoy día con las modificaciones de la ley de renta ya hay propiamente un concepto de devengado legal. Estos aspectos que estamos acá referenciando son aspectos que tenían de alguna forma una dubitación en cuanto a cómo debían ser tratados, y había jurisprudencia que es la que citamos aquí, pero hoy día, con el concepto legal, lo que hay que atender es a cómo demostrar el cumplimiento del concepto legal para considerar que el gasto esté devengado. La exigencia del pago, esto es un poco el tema de las rentas de segunda, cuarta o quinta, que hoy día, ya para el 2019, como conversamos, se va a hacer también exigible para las rentas con no domiciliados, y los gastos sujetos a límites. Los intereses que se pagan en empresas vinculadas, los gastos de representación, la depreciación del activo fijo, los vehículos destinados a cargos de administración y dirección, remuneración a directores, donaciones, viáticos, gastos con boletas de venta, movilidades y las deducciones prohibidas, ¿no? Lo que son los gastos personales, el impuesto a la renta de terceros, las multas y los gastos no sustentados en comprobantes de pago. Tengan en cuenta de que a partir de agosto del 2018, si no son todos, prácticamente todos los contribuyentes
ya existentes tienen que haber pasado al tema de facturación electrónica. Entonces, tengan en cuenta que hoy día ustedes deben requerir la sustentación de comprobantes de pagos electrónicos para que el tema sea deducible. Ya no basta con tener el físico, tienen que ser electrónicos. Y solamente se podrían aceptar físicos si es que el proveedor acredita no ser un sujeto obligado en ese momento para ser un sujeto obligado. Y los gastos a favor de lugares de bajo nula imposición, que ahora ya se acreditan que ahora ya se extienden con los temas no cooperantes y con los de régimen fiscal preferencial. Casos que son objeto de preguntas frecuentes, los indemnizaciones por vacaciones no gozadas, que sí consideramos son deducibles porque es un gasto normal de la relación laboral, incluso tenemos ahí un informe que lo sustenta. Los pagos de maestrías de trabajadores, que sí se puede sustentar como un tema propio vinculado con la generación de la renta por parte de la empresa, siempre y cuando esté vinculado con el trabajo que realiza el trabajador en la empresa. El pago de las utilidades a trabajadores, siempre que se realice antes de la fecha de vencimiento. La adquisición del software, cuando es de duración limitada, ¿no es cierto? El impuesto a la renta asumido no es deducible de ninguna forma. Los intereses pagados por préstamo hecho por persona natural, sí es deducible siempre y cuando esté sustentado en comprobante de pago, formulario 820. Recordemos que muchas veces nosotros tenemos préstamos brindados por persona natural y la persona natural no está obligada a emitir comprobante de pago. Pero eso no resta la obligación que ustedes deben tener de tener acreditado con un documento. Y este documento es el formulario 820. Pueden visualizar ahí el informe en el que se establece el tratamiento de este formulario. Y la remuneración de directores acordadas, pero no pagadas. Valor de mercado de remuneraciones, ya para concluir, es un aspecto fundamental que nosotros advertimos en la práctica. Muy pocas empresas lo están verificando y que en la práctica la Administración Tributaria está notificando sobre ello. Es que cuando estamos hablando de empresas, por lo general familiares, en las cuales los accionistas son empleados, los empleados no pueden tener a liberalidad cualquier importe como concepto remunerativo. Es un importe que tiene que cumplir con el valor de mercado según las normas de la ley de impuesto a la renta. Y eso es en atención a un cálculo que se tiene que hacer. Entonces, les recomendamos que con sus asesores legales, tributarios, establezcan pues esta identificación del cumplimiento de valor de mercado de remuneraciones. Y para terminar, lo que son las mermas y desmedros, para el tema de la cuantificación de existencias, tengan en cuenta, la merma tiene que ser acreditada con un informe respecto a la pérdida física, y el desmedro, lo único que te queda por sustentar es el concepto de la destrucción. No es equiparable que un desmedro lo puedas acreditar con un informe técnico o que una merma se acredite con una destrucción. Con esta parte concluimos el webinar Contribuyente que se duerme se lo lleva la corriente de contingencias tributarias. Les damos las gracias por asistir y si desean revisar el seminario pueden entrar el día de mañana a nuestra web www.rcm.pe, entrar a ideas y aportes y darle clic a webinars. También recuerden que pueden escribir sus preguntas al correo de comunicaciones@rcm.pe para que nuestros especialistas les puedan responder. Nuevamente muchas gracias y que tengan buenas tardes.